Hola, hola mis amigos, por aquí Elai. Les traigo una receta buenísima. Son unos croissants o más bien es inspirada en los croissants. Esta receta de pan queda crujiente por fuera, pero suavecita por dentro. No, y para ponerle un plus, están rellenos de 2 tipos de quesos. Y lo mejor, lo hacemos de una manera muy fácil. No te vayas y veamos cómo se hace. Entonces vamos a comenzar poniendo 350 ml de leche de vaca, leche común. Por aquí vienen 85 gramos de azúcar y les cuento que estos ingredientes no son sustituibles. Continuamos con 8 gramos de levadura seca, que es la que estoy utilizando yo. Mezclamos esto un poquitito y le vamos a poner 60 gramos de harina de la misma receta. Aquí mismo a esta mezcla. Vamos a mezclar esto bien y lo vamos a reservar por unos 10 minutos hasta que esta mezcla se vuelva espumosa y crezca un poco. Como les dije, es muy importante que la hagan tal y como les estoy mostrando y que no sustituyan ingredientes en este caso. Si sustituyen ingredientes no nos va a quedar exactamente el resultado que queremos. Y así es como debe de lucir esto. En este momento ustedes deberían de poner un huevo aquí. Yo lo pasé por alto, así que me tocó ponerlo luego. Pero este es el momento para poner el huevo. Es muy importante, así es que no hagan lo mismo que yo. No lo olviden. Aquí, cuando la levadura ya está lista, colocan el huevo antes de poner lo que sigue, que en este caso es la harina. Estamos poniendo 600 gramos de harina más los 60 gramos que ya pusimos en la mezcla de levadura. Por todo son 660 gramos. Como vieron, señores, aquí lo que toca es integrar todo. Usted muévale hasta que ya no pueda más con la espátula o con el cucharón o cuchara, lo que estén utilizando. Entonces tocará utilizar nuestras hermosas manos. En este preciso momento es que voy a poner 8 gramos de sal. Y se preguntarán por qué lo hago aquí. Bueno, al ponerle la sal aquí, vean lo que estoy haciendo. Voy a mezclar y voy a integrar. Esta sal puesta de esta manera va a ayudar a que nuestro pan por fuera quede crujiente. Y no se preocupen, no le van a salir granos de sal. Eso sí, deberían utilizar una sal que sea fina, porque si utilizan obviamente granos grandes de sal, pues sí que les van a salir algunos que otro granito y pues no creo que sea tan agradable. Esta masa ya está y lo que toca aquí es reposar. Lo vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño. Así es que la vamos a poner en un bowl. Vamos a poner un poco de aceite, vamos a esparcir y ponemos nuestra bola aquí, que también la vamos a poner un poco de aceite para que no se reseque. Esto lo vamos a cubrir, yo lo voy a cubrir con papel film y luego le pondré también un paño para que esté más calientito y así mismito hasta que doble su tamaño. Aquí les voy a mostrar el queso que voy a estar utilizando. Este es un queso amarillo. Pues la verdad es que no sé cómo se lo conoce en diferentes lugares. Aquí lo llamamos queso amarillo y nada más. Vienen las lainitas así y yo lo voy a hacer en cuadritos así pequeñitos como están mirando. Y este es el otro tipo de queso que voy a utilizar. Este queso es tipo mozzarella, no es mozzarella directamente, pero es muy similar. Y este va a ser el que voy a estar utilizando. Lo voy a hacer también en cuadritos muy pequeñitos. Realmente tienen que estar bien pequeñitos, así es que ténganlo en cuenta. Y aquí les muestro, estos son los 2 tipos de queso: queso amarillo, queso tipo mozzarella, y aquí podrían también colocarle jamón si quisieran, pero pues en este caso es queso, ¿ya? Y pues a todo esto nuestra masa ya fermentó. Miren, dobló su tamaño. Me dan ganas como de poner la carita y pura pompa de bebé. Bueno, dejo el relajo y a lo que vine. Vamos a desgasificar y en esta ocasión vamos a manipular la masa con harina, muy poco. Vamos a ir haciendo unas bolas de un tamaño medio. Pueden hacer cuantas bolas ustedes quieran, o sea, más pequeñas o más grandes. No sugiero que sean tan pequeñas porque sí que les va a llevar trabajo elaborar nuestra siguiente parte.
Y pues ya saben, yo no hago las cosas complicadas, entonces las hice de un tamaño medio, o sea, medianas pues. Ahora sí, prepárense una charola o una bandeja plana como le conozcan y aquí tengo 100 gramos de mantequilla sin sal. Tenemos que engrasar nuestra charola con la misma mantequilla porque aquí vamos a ir poniendo nuestras bolas de masa una vez las estiremos porque ese es nuestro siguiente paso. Y como les dije anteriormente, vamos a manipular la masa, con harina porque vamos a estar llenándolas de mucha grasa, entonces no podemos estar utilizando aceite y grasa con grasa. Vean ustedes el proceso. Una vez engrasada nuestra pieza de masa, esto es lo que vamos a hacer. La vamos a ir poniendo en la charola. Y asimismo voy a ir estirando todas y engrasando y luego pasándola a la charola encima de la que ya tenemos ahí. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo una torre. Claro que sí, esto es lo que va a dar el efecto de hojaldre. O sea, cuando tú lo muerdes, vas a ver capa tras capa tras capa. Y si se fijan, lo voy poniendo una encima de la otra y así sucesivamente vamos a ir haciendo con todas nuestras bolas de masa. Entonces, señores, yo espero haber explicado bien lo que vamos a hacer con todas estas masas, ¿ok? Vamos a estirar, luego la vamos a engrasar con la mantequilla sin sal, por favor. Si en algún caso necesitan más mantequilla, pues utilicen más, pero realmente la medida que yo les estoy dando, a mí me salió cabalito, no necesité más ni menos. Ponemos una sobre otra hasta que lleguemos a la torre que ahora les muestro. Como observan en este momento, es así como debe de quedar. Esto lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar reposar por unos 30 minutos. Véanlas ahí. Aquí están una sobre la otra, ya se inflaron, ya reposaron 30 minutos. Vamos a esparcir harina aquí así como los profesionales. Ah, ¿qué va? Esparzamos esta harina aquí y volteamos. Harinita por encima y no se emocionen, solo es un poquito nomás para poder manipular y con las manitas, nada de complicarnos la vida. Vamos a estirar esto. En este momento calienta tu horno a 180 Celsius. Les cuento que ustedes podrían sacar 2 porciones iguales a estas y en vez de haber hecho solo una como estoy haciendo yo aquí, pudiesen hacer 2 que nada más serían un poquito más pequeñas, ¿ya? Pero en mi caso preferí hacerlo así. Ya saben, no me gusta complicarme la existencia. Bueno, aquí vamos a hacer esto en triángulos, o sea, cortamos aquí, luego hacemos una cruz y vamos sacando porciones hasta pues que ya no se pueda, ¿no? Entonces de cada triángulo fui sacando 2 y así sucesivamente hasta terminar. Pudieran dejarlos así, les quedarían simplemente más grandes, pero pues yo los estoy sacando de varios tamaños. Ya aquí les queda al gusto propio. Y bueno, siguiente paso. Vamos a tomar un triangulito y vamos a rellenar. Vamos a ponerle aquí la cantidad que se pueda, porque pues para la forma de este pan no le puedes poner tanto relleno. Entonces vas poniéndole ahí poquitito y vas enrollando así como están observando. Lo colocamos directo a la charola y vamos para la próxima para mostrarles un poquito mejor. Mismo procedimiento, y si ven aquí estoy aplastando porque aquí se ven las capas, realmente se ven las capas y está bien así porque luego de eso queda como al final una textura así por fuera muy bonita. Si ven aquí yo jalo hacia adentro y enrollo esto con el fin de estirar la masa y que quede esa forma como rayadita, así como quebrada por fuera. Y les muestro una vez más. Como vieron, no se le puede poner tanto relleno porque pues no es tanto el espacio como quien diga para llenar. Esto se pone aquí y es todo lo que va a ir, no se puede más. Jalen, enrollen, jalen y enrollen. Horno a 180 Celsius, 356 Fahrenheit por aproximadamente 30 minutos. Ya saben que el tiempo siempre puede variar dependiendo del horno. 35 minutos después
aquí lo tienen. Y si ven, este es el efecto que quería lograr. Al ustedes jalar y enrollar, queda esto como si tuvieran una tela sobre otra tela, por decirlo así. Este es el efecto. Entonces voy a partir uno para que lo vean por dentro. Y mientras tanto, si te gustó este video, puedes darle likes, puedes suscribirte, puedes apoyarme dejando algún comentario sobre la receta y hasta puedes compartirlo con tus amigos. ¿Por qué no? Es una receta muy sabrosa. Te invito formalmente a elaborarla. Es fácil de hacer, no te lleva tanto tiempo y el sabor, uy, uy, uy. Nada que envidiarle a ningún otro pan. Queda con ese sabor a mantequilla que lo caracteriza. Por eso les dije al comienzo que no es buena idea sustituir ingredientes. Realmente con los ingredientes que les di no necesitan más, pero les va a quedar un pan con un sabor. Bueno, aquí no les puede mostrar la manera como taraquea esto porque de verdad que está por fuera. Y bueno, aquí se pueden observar un poquito las capas, ¿sí ven? Ahí están las capas. Bueno, casi no se nota, pero ahí están las capas. Ahí están, se los aseguro. Bueno, saludos a todos. Gracias por ver. Un beso, un abrazo a la distancia y nos vemos en la siguiente receta.